Corría el año 2004 cuando los Yankees de New York estaban liderando su serie frente a los Medias Rojas de Boston, 3-0. Para los que conocen un poco acerca del béisbol de Grandes Ligas, ningún equipo en la historia de las Grandes Ligas había regresado de caer 0-3 abajo. 3-0 en una serie a quien ganara 4. Básicamente los Yankees y sus fans habían comenzado a celebrar. La serie estaba 3-0 y no habían precedentes de que esto pudiese cambiar. Los Medias Rojas de Boston ganaron el juego número 4, la serie se puso 1-3, ganaron el juego 5, ganaron el juego 6, pero quedaba todavía el juego 7 y parecía que no se iba a lograr romper el precedente, pero de una forma que impactó los medios deportivos y todo tipo de medios. Los Medias Rojas de Boston, año 2004, le ganaron a los Yankees esa serie 4-3 para luego convertirse en campeones de las Grandes Ligas en el año 2004. Parece irónico que un famoso Yankee fuera el que acuñara hace muchos años, aún antes de esto, la famosa frase: el juego no se acaba hasta que se termina. Lo que parece algo simple, una frase sencilla, es bien profunda. El juego no se acaba hasta que canten el último out. Hermanos, con respecto a la vida cristiana es igual. La realidad es que es muy posible caminar en la vida sintiendo que vamos 3-0 arriba como creyentes, comenzar bien. Pero hay muchas personas que aparentemente estaban caminando bien, comenzaron bien, hablaban el mensaje correcto y terminaron mal. En la Biblia hay ejemplos de eso. Judas parecía un ejemplo como eso, 3 años y medio siendo un apóstol del Señor Jesucristo. Y por 3 años y medio todo el mundo podía básicamente asegurar de que Judas era un cristiano, que comenzó bien, que obviamente terminaría bien. De hecho, Jesús se sienta el último día de la cena y dice: uno de ustedes me va a entregar. Y las escrituras no registran a ninguno de los otros apóstoles diciendo: ese es Judas. Se sabe que es él. Todo lo contrario. Dice que discutían entre sí diciendo: seré yo. En otras palabras, muchos estaban más dispuestos a dudar de sí mismos que de Judas. Pero Judas, que aparentemente había comenzado bien, terminaría muy mal. Terminaría en condenación, dice la palabra de Dios. Hechos dice: terminaría en oscuridad. Hermanos, las iglesias de Galacia recibieron a Pablo, escucharon el mensaje del evangelio. El Señor salvó a muchos allí en la provincia de Galacia. Sin embargo, algunos falsos maestros vinieron y comenzaron a decirles: Cristo no es suficiente. Pablo les predicó a Cristo, ustedes necesitan algo más. Ustedes necesitan añadir algo religioso. Cristo no es suficiente, necesitan cumplir la ley para poder ser salvos. Cristo no los salvó. Bueno, Cristo está bien, pero se necesita algo más. Es por eso que hemos llamado esta serie Solo Cristo, porque ese mensaje de los falsos maestros es contrario al evangelio, que proclama que solo Cristo es suficiente. Como dijimos en el primer sermón, todo lo que tú y yo necesitamos en términos de salvación es a Cristo. Cristo más nada. Él suficientemente es nuestro Salvador. Sin embargo, sigue el recordatorio aquí para nosotros. No solo debemos comenzar bien. La vida cristiana es la vida cristiana, comenzando bien y terminando bien. De hecho, en estos 5 versículos que acabamos de leer, hay una idea central que permea todos estos 5 versículos, y es esta: la vida en el Espíritu es una vida por fe en Cristo de principio a fin.
La vida en el Espíritu es una vida por fe en Cristo de principio a fin. ¿Qué quiero que hagamos esta mañana? Hermanos, que escuchemos 3 advertencias a la luz de este pasaje. 3 advertencias a la luz de este pasaje. Esta es la primera advertencia. Si la vida en el Espíritu es una vida por fe en Cristo de principio a fin, la primera advertencia es esta: cuidado con los hechizos de las falsas doctrinas. Cuidado con los hechizos de las falsas doctrinas. Y alguien dice: hechizos, ¿qué tiene que ver eso con lo que Pablo está diciendo? Está aquí la palabra, aunque usted no la vio cuando leyó el pasaje. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Eso es como Pablo se dirige. Hermanos, no es un saludo que los creyentes acostumbramos a escribirlo. Si yo recibiera un correo de alguno de ustedes diciendo: hola, pastor insensato, no me gustaría ese correo. Y a ustedes tampoco les gustaría que yo le escribiera uno diciendo: hermanos insensatos, que el Señor les bendiga. Bueno, Pablo se dirige a los Gálatas de esta manera: oh Gálatas insensatos, necios. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso dentro de unos momentos. ¿Por qué él utiliza ese lenguaje que aparentemente es tan ofensivo? ¿Cuál es la necedad? ¿Cuál es la insensatez? ¿Cuál es la locura en la que los Gálatas han caído? Siga leyendo, por favor. Esta es la pregunta que Pablo hace. ¿Quién os ha fascinado? Ahí está la palabra. ¿Quién os ha fascinado? Es una palabra que literalmente significa ¿quién los ha encantado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha hipnotizado? Pablo está utilizando una figura enorme porque lo que parece que ha sucedido es algo imposible para los ojos del apóstol. Les está diciendo: ustedes recibieron el evangelio, ustedes recibieron delante de ustedes públicamente, dice el versículo 1, el único mensaje que es poder de Dios, el único mensaje que cambia las vidas. ¿Quién pudo haberlos hechizado para que ustedes hayan abandonado ese mensaje? La respuesta es clara: falsas doctrinas. Falsos maestros se habían insertado en las iglesias de Galacia y les habían vendido esta idea. Algunos judaizantes, parece ser, como lo vimos la semana pasada, asociados o eran amigos de uno de los líderes en Jerusalén, de alguno de los apóstoles en Jerusalén o de Jacobo en Jerusalén, y ellos habían sido, de alguna manera, habían utilizado estas influencias para venir a los Gálatas y entonces decirles: Cristo no es suficiente, ustedes necesitan circuncidarse, ustedes necesitan guardar la ley, y si ustedes no guardan la ley, si ustedes no se hacen judíos, oh Gálatas, ustedes están perdidos. Y algunos de estos Gálatas habían comenzado a decir: oh, yo no quiero perderme. Oh, cuidado si Pablo me habló mal el mensaje. Oh, pero cuidado si necesito algo más aparte de Cristo. Y algunos habían comenzado a correr en esa dirección que Pablo les dice: ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién hizo que sus corazones latieran por algo diferente, por un mensaje contrario al mensaje del evangelio? Hermanos, ¿por qué es importante para nosotros esa primera advertencia? Cuidémonos de los hechizos de las falsas doctrinas. Cuidémonos de ser fascinados, hermanos, por la falsedad. Hermanos, porque vivimos en un mundo que trata de fascinar nuestros corazones con todo lo que no es el evangelio. Y hay varias maneras en que las falsas doctrinas utilizan ese elemento de fascinación. Lo primero es utilizar el recurso de lo novedoso. Es tan fácil decir: esto es lo nuevo, esta es la nueva ola, esta es la nueva filosofía, este es el nuevo maestro, esto es lo nuevo, lo novedoso, esto es lo que nadie ha dicho. Hermanos, en la historia de la iglesia hemos visto varios falsos maestros y herejes levantarse muchas veces para atacar la doctrina cristiana. Y algunos de ellos utilizan lenguajes
de este tipo, de esta naturaleza. Hace algunos años, aquí en los Estados Unidos, un hombre llamado Brian McLaren, un falso maestro, él escribió un libro y tituló ese libro de la siguiente manera: El mensaje secreto de Jesús. El subtítulo del libro era este: el mensaje que Jesús reveló, pero que ha estado escondido y que la iglesia no ha visto. ¿Quién lo vio? Él. Porque esa es una de las estrategias de los falsos maestros. Ustedes no lo ven, yo lo veo. Eso es lo que hace un falso maestro. Y algunos de ustedes han visto a algunos de los falsos maestros, los ven en las redes sociales, con algunos de los reels y videos que ellos ponen, los han visto en televisión, o los han visto, o los han escuchado en la radio, o los han visto algunos de sus libros. Basta con entrar a cualquier librería. Lamentablemente, dentro de los libros cristianos vas a encontrar algunas de esas personas que hablan de la Biblia, hablan de Cristo, pero no del Cristo de la Biblia, hablan de Dios, pero no del Dios de la Biblia, o hablan, lo que es muy común hoy, de espiritualidad. Falsos maestros tratando de vender con rostro de novedoso doctrinas falsas del pasado. Y a veces las personas corren porque es nuevo. Y queremos estar a la moda, queremos tener el último teléfono, queremos tener el último computador, el último vehículo, y entonces la última doctrina. No, cuidémonos de los hechizos de las falsas doctrinas. Pero no solo hay novedad en los falsos maestros. Estos gálatas se habían fascinado con estas falsas enseñanzas porque ellos se arrojaban tener algún tipo de autoridad por parte de los judíos en Jerusalén. Y hoy en toda Latinoamérica corren también otros que dicen lo mismo. Increíble. Alguien puede decir, no, no es increíble. Hoy algunos apelan, no, las raíces judías. Y usted puede escuchar alrededor suyo muchísimas personas hoy hablando y tratan de fascinar y de hechizar utilizando el lenguaje. No, porque en hebreo dice de esta manera, porque en la cultura hebrea era de esta manera, porque en el Talmud, porque allá. Y como le están hablando a personas indoctas, a personas que no tienen conocimiento de ninguna de estas cosas, muchos quedan hechizados por las estrategias de estos falsos maestros no cristianos que están tratando simplemente de sacar provecho de ellos. Los gálatas vivieron eso. Hermanos, ese es el consejo que nosotros recibimos de la palabra del Señor hoy. Hermanos, que no se diga de nosotros quién los fascinó, quién los hechizó. Hermanos, que podamos abrazarnos a la verdad de la palabra de Dios. Y la única manera de hacer eso es llenarte de la palabra de Dios. Hermanos, esa es la razón por la que tenemos grupos de fe. Esa es la razón por la que tenemos desayuno de hombres, club de lectura. Esa es la razón por la que tenemos grupos de discipulados internos. Esa es la razón por la que entrenamos a nuestros líderes. Esa es la razón, hermanos, por la que abrimos la palabra de Dios aquí cada domingo, porque queremos saber lo que Dios dice. Es la única manera que puedes permanecer firme, es cuando la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, que las palabras de Cristo moren en abundancia en ustedes. No solo hablen entre ustedes con estas palabras, canten esas palabras y ustedes puedan entonces manifestar acciones de gracias y puedan caminar a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Esa es la razón por la que no solo tenemos grupos de fe, no solo predicamos la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios. Parte de nuestro statement para lo que cantamos canciones cristocéntricas a la luz de la verdad de la palabra de Dios y que glorifican a Dios. No cantamos las canciones de moda en Fe en Español, cantamos canciones que apunten a Cristo y que guíen nuestros ojos a aquel que es santo, poderoso, y como dice Pablo en el versículo 1, a Jesucristo, quien ha sido crucificado por nosotros, aquel que se levantó de entre los muertos y que transforma verdaderamente nuestras vidas. Cuidado con los hechizos de las falsas doctrinas. Un tercer elemento que nos hace caer en hechizo es la curiosidad. Déjame ver qué enseña este falso maestro. Déjame ver si hay algo bueno en este falso maestro. Aprendemos de R.C. Sproul, uno de los maestros bíblicos que el Señor utilizó en nuestra época, ya está en la presencia del Señor. Él solía decir la siguiente frase, y lo cito. Él decía:
Hay falsos maestros que enseñan falsamente por ignorancia. Ellos no conocen la palabra de Dios y ellos enseñan falsamente. Dice, hay otros falsos maestros que enseñan falsamente por malicia. Ellos están tratando de sacar provecho de ti. Están tratando de engañarte, están tratando de sacarte dinero, están tratando de controlarte, están tratando de tener poder mágico religioso sobre ti. Dice, estos enseñan por malicia, algunos por ignorancia, otros por malicia. Me encanta la conclusión de R.C. Sproul en esa frase. Él dice, tu trabajo y mi trabajo no es investigar por qué enseña falsamente. Tu trabajo y mi trabajo es huir de los falsos maestros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La curiosidad, hermanos, no debe ser lo que nos guíe. Debe guiarnos nuestro amor por la santa y bendita palabra del Señor proclamada por medio del Evangelio. Los Gálatas fallaron en eso. Hay un segundo cuidado que debemos tener, una segunda advertencia que podemos extraer de este pasaje es esta: cuidado con cambiar la historia de la salvación. Cuidado con cambiar la historia de la salvación. Versículo 1, la parte B, fíjate cuál fue el mensaje que Pablo predicó. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Luego dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, Pablo les está diciendo de manera muy clara, ¿qué fue lo que ustedes creyeron? ¿Qué es lo que se necesita creer para ser un cristiano? ¿Qué es lo que creemos cuando nosotros somos cristianos? Y hemos hablado, desde este púlpito hemos hablado varias veces. Muchas personas tienen confusión acerca de lo que significa ser cristiano. Algunos creen que ser cristiano tiene que ver con un grupo de normas y de deberes que yo cumplo y ahora soy cristiano. ¿Cuál es la lista de normas que yo debo seguir para ser un cristiano? Esa es la idea. ¿De dónde sacamos esa idea? Hermanos, porque cualquier religión fuera del Evangelio proclama eso, proclama que la vida de fe no es fe sino obras. La vida piadosa es una vida de obras, y cualquier religión te dirá, esto es lo que tienes que cumplir, estos son los ritos que tienes que hacer, estas son las cosas que tú debes llevar a cabo, esto es lo que tienes que cumplir, estas son las peregrinaciones que debes hacer, estas son las penitencias que debes hacer, estos son las cosas que debes construir. Cualquier religión fuera del Evangelio siempre te va a decir, tienes que portarte bien a ver si Dios te salva. Al final, la historia es diferente a la historia de la salvación, porque la historia de la salvación, hermanos, tiene que ver con lo que Cristo hizo por un pueblo como nosotros. La historia de la religión es diferente. La religión te vende la historia cambiando el rol de las personas involucradas. Te dice, no es Cristo haciendo esto por ti, eres tú haciendo esto por Cristo, de forma tal que ahora Dios no te acepta. Eso es lo que ellos dicen, no te acepta por lo que Cristo hizo. Él te acepta por lo que tú haces por Cristo. Y parece muy parecido, pero no es lo mismo. Es cambiar la historia de la salvación. Si estás viendo una película, te vas a dar cuenta que en toda película hay un protagonista, hay un antagonista, hay un problema, hay un clímax de ese problema, y luego viene la resolución. Si cambias el personaje y el protagonista lo conviertes en el enemigo, y el enemigo ahora es el protagonista, tienes una historia totalmente diferente. Y Pablo le dice a los Gálatas, eso es exactamente lo que los falsos maestros hacen. Y eso es de lo que ustedes tienen que tener cuidado. Cuídense de cambiar la historia de la salvación. ¿Saben por qué? Porque solo podemos ser cristianos creyendo en la persona y la obra de Cristo Jesús. Esto es lo que tú necesitas para ser un cristiano. No necesitas ser perfecto, ninguno de nosotros lo somos. No necesitas cumplir con todas las cosas, ninguno de nosotros lo hace, ninguno de nosotros es perfecto.
necesitas creer que hay uno que es perfecto, que tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Versículo 1, Jesucristo, quien fue presentado públicamente como crucificado. Él estaba allí, no dándonos un ejemplo de moral. Él estaba allí sustituyendo a pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora recibiéramos la justicia de Él. Dios lo dice. Dios dice, la única oportunidad de salvación que tenemos es la que Dios nos ha brindado por su gracia. No es tu obra, no es mi obra, es la obra bendita del Señor Jesucristo. Si estás aquí hoy y nunca has escuchado este mensaje, si estás aquí hoy y nunca has asimilado este mensaje, esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Tú no eres salvo por tu historia. Ay, que mi historia es terrible, pastor. Tú no sabes lo que hice, no sabes lo que me hicieron, no sabes lo que ha pasado. Esa es tu historia. Tú no eres salvo por tu historia. Tú eres salvo cuando Dios abre los ojos de tu entendimiento para que tú comprendas que hay una historia superior a la tuya, superior a la mía, y hay una historia de gracia en la que Dios inserta tu historia y mi historia en la historia de aquel que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y que tiene los brazos abiertos para abrazar a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. No cambies la historia de la salvación. Solo podemos ser cristianos creyendo en la persona y obra de Cristo. Tercero, esta es la tercera advertencia en este texto. Cuidado con convertirte en tu propio héroe. Cuidado con los hechizos. Cuidado con la historia que crees. Tengo otra H para ti. Cuidado en convertirte en tu propio héroe. Versículos 1, 3 hasta el 5 vas a encontrar: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para que ustedes creyeran otra cosa? ¿Saben por qué? ¿Por qué Pablo le dice insensatos? Dije que volveríamos allí. Porque es una insensatez. Esa es la historia de los Gálatas. Los Gálatas no eran no cristianos que iban caminando por la calle. Los Gálatas eran iglesias que habían sido plantadas por el apóstol Pablo. Y la insensatez es esta, hermanos. Ellos habían abrazado una falsa doctrina en la cual, si ellos la aceptaban, se convertían ellos en sus propios héroes y Cristo ya no era su héroe. Esa es la falsa narrativa de la religión. Si yo te digo, tú vas a ser salvo por las horas que tú oras, entonces cuando ores mucho, tú dices, estoy hoy más salvo que nunca. ¿Quién es el héroe? Tú, el orador, super oración, super orante. Si yo te digo, te vas a salvar por lo que ayunas, es decir, cuando comas te vas a sentir que vas a estar en el infierno. Y cuando ayunes 1, 2 veces, tú vas a sentir, oye, me siento súper salvo, porque eres te convertiste en el héroe del súper ayunante. Si te digo, mientras más asistes a la iglesia, más salvo eres. Entonces, hoy 52 servicios tenemos al año, 52 servicios los domingos. Pastor, no me he perdido ni un solo servicio. Chan, 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 chan. Al final la super S, el super asistente. Te sientes salvo. Te sientes, estoy más cerca de Dios. Todos los días he venido, no he faltado ninguno. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú te conviertes en ese superhéroe, cuando tú te conviertes en tu propio héroe, comienzas a denostar a los demás hermanos y decir, yo vine 52 veces, nada más vino 15. Porque estás haciendo el centro de tu relación cristiana tus obras, lo que tú haces. Esa es la idea de un fariseo. La idea de un fariseo es, él sabe que no puede cumplir toda la ley, pero él sí sabe que puede cumplir más leyes que otro que no está guardando la ley. Y su idea era esta: yo no soy perfecto guardando la ley, pero soy mejor que los gentiles. Yo soy mejor que aquellos que no saben ni siquiera que existe la ley. ¿Quiénes eran los héroes en su propia cosmovisión? Sus héroes en su propia visión eran ellos mismos.
Por eso cuando el Mesías vino frente a ellos, estuvo hablando con ellos, no pudieron ver al verdadero héroe porque ellos se habían convertido en sus propios héroes. Recuerdan, en Lucas capítulo 18, Jesús coloca la siguiente historia. Un fariseo entra y al lado de él, orando, está un publicano, un recogedor de impuestos, que estaban en el escalafón de los pecadores a la luz de los fariseos. Y dice que ambos oraron, pero este es como el fariseo ora. El fariseo ora y dice: Señor, te doy gracias porque, Señor, por ti, por tu obra, no te necesito, porque yo soy tan bueno. Yo hago todo esto, yo no soy como estos otros pecadores. ¿Quién es el héroe? Él. Señor, gracias. Su oración la podríamos resumir. Podría resumir la oración de este hombre. Resúmeme la oración de este fariseo. Aunque menciona agradecimiento, aunque menciona oración, la pudieras resumir de la siguiente manera: Señor, te doy gracias porque yo soy el Señor. Y no soy como estos otros pecadores. ¿Cómo oró el que estaba al lado? ¿Cómo oró el publicano que estaba al lado? Señor, dice que se golpeaba en el pecho. Y desde ahí, miren cómo somos muchas veces. Personas que leen eso y ahora ellos salen a orar golpeándose en el pecho. Eso no es lo que la historia dice. La historia dice que él lo hizo. Y lo hizo comunicando cuánto le dolía su pecado. Y dice que él decía delante del Señor: Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno ni siquiera de orar. No soy digno de estar aquí. Eso es lo que sucede cuando tú comprendes quién es el héroe. En la historia, hermanos, de redención, tú y yo no somos los héroes. Si tú vas a la palabra de Dios, vas a encontrar de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que en toda la historia, hermanos, solo hay un héroe, un solo héroe. El héroe no era Moisés, con todo y que escribió el Pentateuco y escribió otras partes. El héroe no era Josué, con todo y que guió al pueblo a la conquista. El héroe no era David, con todo y que fue el rey más laureado dentro del pueblo de Israel. Los reyes no eran los profetas de los cuales pecados nosotros conocemos, hombres como Jonás, hombres como Jeremías, hombres como Isaías. Los héroes, hermanos, no están escritos en esta historia de esa manera. Cada una de estas personas jugó roles en el plan soberano de Dios, pero los jugaron porque Dios en su gracia escoge a pecadores para que ellos puedan hablar del verdadero héroe. Y el verdadero héroe es aquel que se encarnó. El verdadero héroe es aquel que vivió, que vimos, como dice Juan, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el héroe perfecto. Él es el héroe que caminó hacia la cruz. Él es el héroe que en la cruz se sacrificó. Él es el héroe que se fue llevado a la tumba. Él es el héroe que venció la muerte. Y es el héroe que cuando se levantó de entre los muertos dijo: a todos ustedes que son antihéroes, a todos ustedes que son mis enemigos, si se arrepienten y creen, yo les doy vida eterna y hago de ustedes mis hijos para la gloria bendita del nombre de Dios. Así que no importa cuál es tu historia hoy, Dios es especialista transformando a pecadores para su gloria y utilizándolos para hablar del verdadero héroe. ¿Qué pasó con los Gálatas, versículos 3 hasta el 5? Tan insensatos son, dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y son dos conceptos que vamos a estar viendo luego en esta carta: el Espíritu y la carne. Aquí puedes ver este lenguaje de la carne. Cuando Pablo menciona la palabra carne aquí, no está hablando del cuerpo, está hablando literalmente del yo, de los deseos. Lo que Pablo está diciendo: ustedes comenzaron sabiendo que la obra de salvación es una obra divina, es una obra de Dios. Van a terminar creyendo que es una obra de ustedes, de su yo. Se van a convertir ustedes en los héroes en la historia. ¿Es tu carne o es el Espíritu? ¿Eres tú o es Dios? ¿Quién es el héroe de tu salvación? ¿Tú sabes cuál es lo llamativo de todo esto? Que le está hablando a personas que estaban en la iglesia. Personas que
que al igual que tú y yo están acostumbrados a hablar de Cristo. Hermanos, ten cuidado. Tengamos cuidado. Si en el proceso nos distraemos y comenzamos a vernos a nosotros mismos como los héroes en la historia. Hay un autor norteamericano que nos recuerda esto de una forma muy clara. El evangelio, decía él, no es el ABC del cristianismo. El evangelio es su A hasta la Z. Esa es la manera como tú te comienzas a convertir en tu propio héroe. Aún después, hermanos, de supuestamente haber comenzado la carrera cristiana. Es cuando tú piensas que el evangelio solo lo necesitan los no cristianos. Y te olvidas que el evangelio lo necesitamos tú y yo todos los días de nuestras vidas. Hermano, es la única manera en la que tú y yo podemos recordarnos todos los días de que tu salvación y mi salvación no fue lograda por nosotros. Predícate el evangelio todos los días. Tenemos varias costumbres cuando nos levantamos, ¿verdad? Haz de esto una costumbre en tu oración matutina cuando te levantas. Cristiano, estoy hablando contigo. Hermana, estoy hablando contigo. Cuando te levantes, una vez más reflexiona cómo el evangelio va a impactar tu día ese día. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque hay muchas maneras. Vivimos en una batalla espiritual. Hay muchas maneras en las que vas a estar recibiendo mensajes durante todo el día que te van a alentar o que te van a animar a ser tú el centro de tu historia, a ser tú el centro en el que tú sostienes tu vida, a que sea otra cosa que no sea Cristo el centro de tu vida. Por eso, hermanos, un buen ejercicio es cada mañana o durante todo el día recordarnos continuamente: si estoy aquí hoy, si estoy respirando el oxígeno de Dios, si estoy caminando en el mundo de Dios, si hoy estoy leyendo la Biblia, si hoy estoy orando, si hoy estoy haciendo esto, no es porque yo sea bueno en hacerlo, Señor, gracias, porque tú me has rescatado, tú eres el héroe en mi vida, tú eres el que me ha transformado, Señor, y ayúdame hoy a vivir para tu gloria. Señor, líbrame de hablar hoy de mí mismo, Señor, líbrame hoy de hacer algo que ensucie el nombre glorioso de ti, Señor, que eres mi héroe. Señor, ayúdame a nunca verme yo mismo como mi salvador, a no menospreciar a mis hermanos porque ellos fueron lavados con la misma sangre que yo fui lavado. Yo no soy mejor que ninguno de ellos. Ellos son amados por ti y tú los has salvado como me has salvado a mí. Ayúdame a amarlos, ayúdame, Señor, a crecer en mi comunidad. Ayúdame, Señor, a invertir en mi iglesia local, pero también en tu iglesia en todo el mundo, para la gloria bendita, Señor, de tu nombre, porque tú eres el héroe de mi salvación. Recuérdate el evangelio todos los días. Recuérdate que el mismo evangelio que necesitaste cuando estabas perdido, cuando ibas corriendo tras el pecado, cuando la ansiedad, el temor, la duda, la depresión, el sin propósito llenaba tu vida, un día Cristo entró a tu historia. Comenzaste así. Esta es la manera como caminamos hoy. Señor, si hoy doy otro paso, es por la misma razón que un día di el primer paso. ¿Escuchaste eso? Señor, si hoy doy un paso, si hoy puedo dar 2 pasos, es por ese primer paso que fue el paso tuyo, Señor, salvándome, transformándome para tu gloria. Señor, ayúdame a recordar eso. ¿Cómo hacemos eso? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo me cuido de los hechizos de las falsas doctrinas? ¿Cómo me cuido de cambiar la historia de la salvación? ¿Cómo tengo cuidado con convertirme en mi propio héroe? Si sales de aquí hoy pensando, es decir, esto es lo que yo voy a hacer por tu fuerza de voluntad, no has entendido nada del sermón de hoy.
Porque en todo este pasaje hay algo que no te he dicho. Tú probablemente ya lo viste, pero hay algo que yo no lo he mencionado. Pero está aquí, hermanos, en todo este pasaje, y es la única manera que tú puedas vivir de acuerdo a estas advertencias. Lo viste allí, ¿verdad? Está en el versículo 2, está en el versículo 3, está en el versículo 4, perdón, está en el versículo 5. Ya lo viste, ¿verdad? Recibisteis el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Verso 3. Comenzaron en el Espíritu, por el Espíritu. Versículo 5. Se les suministró el Espíritu. Hermanos, ese es el secreto de la vida cristiana, la persona y obra del Espíritu de Dios. Tú no puedes sostenerte a ti mismo, tú no puedes tener discernimiento, tú no vas a poder ser sostenido por la historia de la salvación, tú no vas a poder evitar distraerte de ser tu propio héroe a menos que tengas el Espíritu de Dios morando en ti. De hecho, la definición gloriosa de lo que es un cristiano debe incluir el hecho de que es alguien que ha recibido el Espíritu de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. No puede ser cristiano sin el Espíritu. Hermano, eso es lo que cambia cualquier idea que tú y yo tengamos del cristianismo como una creencia, una filosofía simplemente. Hermanos, el poder de Dios respalda el mensaje del Evangelio. Y el poder de Dios habita en aquellos que vienen al Señor. El Espíritu de Dios habita en el creyente. Si tú eres un cristiano, una cristiana, puede ser por 1 minuto, 2 minutos, viniste a los pies de Cristo durante este sermón. Yo estoy predicando y ahí en tu asiento tú probablemente dijiste: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados, hoy te entrego mi vida, hoy yo quiero servirte, hoy no quiero ser el propio héroe, tú eres mi héroe, Señor, me arrepiento y creo y quiero vivir para ti. En ese mismo momento la palabra de Dios dice, Efesios capítulo 1, dice claramente que tú fuiste sellado con el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 12 dice, fuiste bautizado por el Espíritu del Señor en su cuerpo, de forma tal que ahora tú sepas que tú no caminas la vida cristiana, tú no comienzas y terminas bien por tus propias fuerzas. La única manera que tú puedes comenzar y terminar bien es por el poder glorioso del Espíritu que ahora vive en ti. ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que el Espíritu mora ahora en el creyente? Que el Espíritu mora en ti si tú eres un cristiano, que tú no estás solo, que no es tu fuerza de voluntad, es el poder de Dios. Es por el poder del Espíritu que ahora tienes hambre para conocer las Escrituras. Es por el poder del Espíritu que el mensaje del Evangelio ahora asombra tu corazón y no te aburre. Es por el poder del Espíritu que tú anhelas conocer más a tu Dios, porque ahora el Espíritu de Dios mora en ti, dice Romanos capítulo 8, y Él testifica a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. No puedes ser un hijo de Dios si no tienes el Espíritu, no eres un cristiano si no tienes el Espíritu. La promesa es esta: cuando vienes a Cristo, Él te da su Espíritu, para que ahora tú puedas recibir de Él. Vamos, ¿cuál es la promesa que hemos recibido? Concluyo con las palabras de Judas en su único capítulo, Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Esta es la gran promesa que tenemos, y esa es la garantía de que el creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que ahora tiene el Espíritu de Dios, no solo ha comenzado bien, sino que terminará bien. ¿Cuál es la garantía? ¿Son tus propias fuerzas? ¿Son mis propias fuerzas? No, esta es la garantía. Judas versículos 24 y 25. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la garantía, hermanos, que tenemos de comenzar bien y terminar bien. El Señor ha prometido sostenernos de forma que nos cuidemos de los hechizos de las falsas doctrinas, de que nosotros nunca cambiemos la historia de la salvación y que nunca perdamos de vista que Cristo es el único héroe. Si estás aquí hoy y no eres un cristiano,
Este es el llamado. El Señor te llama hoy a responder. ¿Qué vas a hacer con tu vida? El llamado es arrepentirte de tus pecados, es a venir a Cristo. Oh, yo no soy perfecto todavía. Dios no te está llamando porque tú eres perfecto, ninguno de nosotros lo somos. Él te está llamando para Él ser el rey de tu vida. Arrepiéntete hoy de tus pecados y ven a Cristo. Si estás aquí y eres un cristiano, creo que hay suficientes razones para glorificar a Dios por sostenernos como parte de su pueblo. ¿Podemos orar, hermanos?